que ese es el limitante que tiene la función, cuando la grafico, perdón, cuando la grafico. Que también les decía que pues estamos explorando aplicaciones y que esas aplicaciones son las que le dan sentido a lo de funciones. Ayer, ¿en qué quedamos? Ayer les decía, bueno, gráficamente uno puede establecer dominio rango, hay que tener cierto conocimiento de los tipos de funciones y después exploramos las funciones, el dominio de las funciones de manera analítica. Pero entonces les decía que no vamos a explorar de manera analítica el rango todavía, porque digamos que eso depende de cada tipo de función. O sea, tenemos que analizar cada tipo de función para mirar cómo es el dominio del rango. El rango, perdón. Pero sí hicimos como una exploración del dominio. Yo les dije que habían 3 casos donde uno tenía que mirar. O sea, que uno iniciaba diciendo, para mí, un dominio van a ser todos los números reales, a excepción de que me indiquen que hay un dominio específico, ¿no? Yo les decía que si uno indica cierto dominio, pues ese se vuelve el dominio oficial, pero que uno puede analizar analíticamente. Vimos 3 ejemplitos y les decía que eso puede involucrar resolver inecuaciones bueno, hay ciertos temitas ahí de álgebra que intervienen. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer hoy es, miremos ejemplitos de eso que hicimos ayer para ver cómo nos fue con eso. Es decir, miremos casos donde tengamos que hallar el dominio y vamos a mirar cómo nos va con eso. Pero la idea es que quiero que ustedes no sé por qué esta pizarra está fallando desde hace rato, que ustedes sean los que me digan cuál sería el dominio o cómo podríamos plantear el dominio de esa función. Acuérdense que es analítico, por lo tanto no nos podemos ayudar de gráfico. Lo que estamos haciendo es mirar, ¿qué le pasó? Listo, entonces nosotros ayer trabajamos estos ejemplitos, pero hoy quiero que miremos estos casos. Vamos a analizar de una vez como complemento a lo de ayer. ¿Qué pasa con el dominio de la función de manera analítica? Entonces empezamos. Primera función, 2x. ¿Yo qué puedo decir del dominio de esa función? Que son todos reales. Son todos reales. Bueno, pregunto, ¿por qué puedo garantizar eso? Porque no cumple las condiciones. No tiene excepción. De que si es 0, raíz. Me gusta más como lo dice Jennifer. Acuérdense, porque no tiene ninguna de las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Divisiones por 0 y radicales negativos. Por ahí les dije que los logaritmos también, pero por ahora eso nos quedamos con esas dos. ¿Vale? Ahora voy con el segundo. ¿Cuál sería el dominio de esa función? De -1 a 5. Perfecto. Porque nos da nos da un límite. Exacto, nos especifica el dominio prácticamente. Si yo escribiera formalmente el dominio que está ahí, yo diría el dominio. Nos da una condición. Nos da la condición. Espérenme un segundito. Cuadro aquí que es que el lapicero me está armando. ¿Dónde está? No sé. Listo, entonces sería, formalmente podemos decir x que pertenece a los reales, tal que ese x está entre -1, menor o igual a x, menor o igual a 5. Aquí ya nos está diciendo cuál es el dominio, ¿vale? ¿Qué pasaría en el ejemplo 3? Lo mismo, ¿sí o no? Sí, por ahí me lo escribieron, sí señor, el dominio de f. Acuérdense que esta letra es dependiendo de lo que esté acá. Lo que pasa es que como aquí la mayoría son f, por eso lo pongo. Sería x que pertenece a los reales de tal manera que los números son entre 0 y 5. Ojo, este dominio es contextual, es decir, simplemente nos lo están indicando, por eso lo puedo dar ahí. El cuarto, como no me están indicando todos los reales. Ajá, como no me están indicando nada, pues puedo especificar todos los reales. Listo. Voy con el quinto, no lo numeré, quinto. ¿Qué diría ahí? Todos los reales. Excepto 3. Menos 3. Exacto. Entonces yo les decía, bueno, ¿cómo escribo eso? El dominio de los números es x, que debe ser todos los reales, tal que, ¿cómo escribimos eso? X diferente a 3. De 3. Exacto. Simplemente digamos eso. A veces me escriben algo como, no sé, a veces me he encontrado como unos, bueno, no lo voy a poner porque es más enredado, pero esta es la forma más fácil para los de fracciones. Listo, preguntémonos ¿Quién me puede decir cuál sería el dominio de este que está acá? ¿Yo qué podría decir de ese?
Serían todos los reales, Es que a excepción de menos todos los reales 1 y menos 1. el 0 y el 1. Espérame, Uribe, ¿me puedes decir otra vez, Uribe? Déjenme hablar una sola persona porque es que no escucho bien. Uribe, ¿me puedes repetir? Todos los reales menos el 0 y el 3. ¿El 0 y el 3? ¿En cuál? ¿En este? El 1. El 1. Estoy casi de acuerdo, pero no. Voy a hacer lo siguiente. Piensen en lo siguiente. Como esto es una división, ¿cierto? Este no puede ser 0. Usted lo puede pensar de la siguiente manera. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues porque eso que está ahí es una ecuación, lo igualo a 0. Y lo que me dé, pues son los que descarto. Si lo hacemos por despeje, miren, aquí quedaría 1. Saco raíz a cada lado y acuérdense que cuando uno saca raíz hay dos soluciones, ¿no? La positiva y la negativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí alguien ya me lo escribió, que es 1 y menos 1. Entonces el 0 no va. ¿Y por qué el 0 no va? Porque si tú pones 0 acá abajo, 0 menos 1 menos 1, no vas a obtener 0. Recuerda, es el que al resultado te dé 0, no que sea el 0 siempre. Entonces aquí, ¿cómo escribiría? Sería el dominio de f, x que pertenece a los reales, tal que x tiene que ser distinto de menos 1 y x distinto de 1. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con el siguiente? Raíz cuadrada de x menos 5. ¿Yo qué puedo decir de ese dominio? ¿De 5 a infinito? De 5 a infinito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Algebraicamente, acuérdese que usted lo que hace es, como hay una raíz cuadrada par, yo cojo lo que está dentro y planteo esto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo de adentro tiene que ser positivo, pero matemáticamente escribir eso es mayor o igual a 0. Y sí, efectivamente es lo que me dice David. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo esto. Acuérdate, escoger lo que está dentro del radical y plantear la inecuación mayor o igual a 0. Simplemente paso el menos 5 a sumar, no hay lío de signos, entonces esto nos daría, pues aquí está escrito, ¿no? Ahí ya está escrito lo que voy a hacer. El dominio sería f de x que pertenece a los reales tal que x es mayor o igual a 5. ¿Sí ven? Eso que está ahí es el dominio, o sea, lo que te da la inecuación va a ser el dominio directamente. ¿Y esto qué me está diciendo? Que solo me sirven del 5 para arriba. 5, 6, 7, 8, bueno, todos los números reales que usted tenga de ahí arriba. De ahí para atrás no me sirve nada. Pregunto. Una pregunta. Dime. En el dominio ¿de qué? De x tal que x, de x pertenece a los reales tal que x no es igual a menos 1 y a 1. Ya 1, sí, sí. Yo lo puedo expresar como x no es igual a 1 absoluto. Podría ser, sí. ¿A valor absoluto? Sí, señor. Sí, pero al final eso es decir que no me sirve ni el positivo ni negativo. No sé qué tan real sea. Creo que sí podría funcionar esa expresión. Me tocaría revisar. Pero sí estaría hablando de los dos casos. Profe, pero el valor absoluto es la distancia, ¿no? O sea, No, pero igual no. quedaría 1 positivo. Sí, no. Sí, tienes razón. No podría. No podría porque es que ahí estoy hablando de la distancia. Ahí lo que estarías diciendo es que no podría ser 1 a final de cuentas. Y no, es menos 1 y 1. ¿Vale? No, entonces no sería válido ahí el valor absoluto. Es mejor indicar los dos. Bueno, alguien que me diga el siguiente, raíz cúbica de t menos 1. ¿Cómo haría ese dominio? Todos los reales. Perfecto, sí, señor. Dominio, todos los reales. ¿Listo? Yo lo podría escribir así. Y usted me dice, ¿por qué? Porque es que el problema de los negativos solo funciona en índices pares. Como ahí es raíz cúbica, hágalo si quiere en la calculadora, usted cualquier raíz cúbica la puede obtener. La que no puede obtener son las pares. ¿Listo? Listo. Voy con la h. Dominio de h de x. Raíz de 2x menos 5. Ahí yo qué tendría que hacer. ¿Qué hago en ese dominio? No puede ser ni 1 ni 2, si no soy mal.
Estoy hablando de esta, ¿sí? Ni negativos. Listo, entonces planteo 2x menos 5 mayor o igual a 0, ¿vale? Porque es radical par. Listo, entonces acá sería 2x es mayor o igual a 5 y paso a dividir, bueno, paso por el recíproco multiplicativo y nos daría, se cancela, 5 medios. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría que el dominio de esa función va a ser x que pertenece a los reales, tal que x es mayor o igual a 5 medios, que eso es en decimales 2.5, o sea, de 2.5 para arriba no funciona. Voy con Profe, la esto. expresión siempre debemos Dime. ponerla para verificar en mayor o igual a 0. Sí. ¿Por qué? Porque es que un radical 0 existe. Por eso es que siempre pongo mayor o igual a 0, ¿vale? Ayer sí vimos un ejemplo, pero porque es que mezclaba tanto el de fracción con el de radical, por eso es que le quité eso al final, pero en general cuando es radical es mayor o igual a 0. ¿Sí? Sí, fuente, siempre es mayor o igual. Vamos con la G. Ah, miren, aquí ya cometí un error. ¿Por qué? Porque esto es H, no F. Listo, voy con el G de X. Dice raíz de 2 más X y 3 menos X. Todos los reales excepto 3. No estaría de acuerdo. ¿Alguien me puede decir por qué no? Ahí Es tendría, cierto. hay una unión, profe, debe haber una unión, ¿no? Porque digamos, con eso podría. Unión, digamos que no necesariamente es unión, pero sí hay algo que tener en cuenta. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que los negativos arriba, como menos 3, afectaría la raíz y no Claro, es decir, hay dos restricciones ahí. Está tanto la restricción del radical como la de fracción. Y estoy de acuerdo con lo que me dice David de que X no puede ser 3, ¿cierto? Porque me daría 0. Pero entonces tampoco puede ser los negativos. ¿Cómo hago eso? Lo mismo que hemos venido haciendo, 2 más X. 2 más X tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces eso sería X mayor o igual a menos 2, ¿sí o no? Entonces quiero que observen lo siguiente. Dice X mayor o igual a menos 2. Pero me toca quitar, o sea, aquí está diciendo, los números que me sirven para esta expresión de arriba son los números mayores a menos 2. Pero me toca poner otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que no se atreve. sean iguales a 3. Exacto, ¿sí ven? O sea, es la mezcla de los dos. De pronto es lo que me trataba de decir Jennifer de una unión. Pero en cierto modo es como una intersección, es como que tiene que cumplir lo que me quite este y lo que me quite este, o sea, lo que me ponga este y lo que me ponga este, ¿sí? Entonces, miren lo que yo digo, el dominio de esa función g va a ser los x que pertenecen a los reales, y voy a quitar aquí, voy a borrar esto, ya sabemos cuál es, ¿no? Sería los x mayores a menos 2 y x tiene que ser distinto de 3. ¿Cierto? Porque son las dos condiciones que tiene que cumplir. Esta y esta. Es decir, que sea mayor o igual a menos 2, pero también que sea distinto de 3. ¿Vale? Voy con la última, ya para terminar esta parte. ¿Qué puedo decir ahí? ¿Son todos los reales? No. ¿Cómo podría? ¿Por qué no? Porque es raíz par, ¿sí o no? Es 4. Exacto. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo haría? Voy a dejar aquí esto abajito, ¿listo? Listo. ¿Cómo haría ahí? ¿Cómo haría para encontrar el qué? Perdóname. El dominio de esa función analíticamente. ¿Ideas? Profe, Pues pues tengo una idea, no sé si sea así. Se La dividirían igual la a más ración. No, pues Espérame, sería. David. O sea, pues como es raíz de 4, no se puede separar en 2 para que quede raíz de x menos 3x. No. ¿No? No, Ok. él sigue cumpliendo lo mismo. O sea, si yo pienso en esto, no te preocupes, sigue siendo esto. O sea, sea raíz de 6, raíz cuarta, sea raíz par, tú lo que tienes que buscar es que lo que esté adentro sea positivo, o sea, mayor o igual a 0. Eso no va a cambiar el procedimiento.
¿cierto? Por ahí Juan Pablo Sánchez dijo por cementerio, sí, o sea, se toca usar el diagrama de signos, ¿vale? O sea, lo que toca resolver es esa inecuación. ¿Me recuerdan cómo resuelvo esa inecuación? Factor común se podría. Pero factorizamos. Factorizamos, entonces nos daría x menos 6, factor común, o sea, x, mayor o igual a 0, ¿vale? Entonces, para los que dicen lo del diagrama de cementerio, eso es lo que hacemos con los signos, es que es otra forma en que lo llaman. ¿Cuántas raíces tiene esta? Entonces tiene 0, ¿sí o no? Y 6. Entonces aquí sería x igual a 0, x igual a 6. Entonces usted pone acá 0, ¿cierto? Y acá el punto 6. Analizamos estas tres partes. Tomamos los intervalos de solución serían de menos infinito hasta 0 sin tomar, de 0 hasta 6 sin tomar y de 6 hasta infinito, ¿cierto? Después decimos, bueno, entonces la primera raíz que yo estudio es esta, la segunda es esta, y al final yo estudio la combinación de las dos. ¿Qué muestras tomo? Pongamos acá menos 1, pongamos acá 0, no lo puedo tomar, entonces pongamos 1. 1 Pongamos acá y 7. Sí, el siguiente. Acuérdense que uno puede usar muchos, pero usa el seguido. Bueno, acá como es simplemente reemplazar, si cojo menos 1, pues esto se me va a volver negativo. Si cojo 1, pues esto va a ser positivo. Y si cojo 7, pues x al reemplazarla por 7, pues va a ser 7. Positivo, perdón. X menos 6, bueno, cojo menos 1 menos 6, menos 7, o sea, negativo. En 1, 1 menos 6 da menos 5, o sea, negativo. Y al final, menos 6 más 7 da 1, positivo. Menos por menos, más por menos, menos, y más por más da más. Entonces, perdón, como me está diciendo mayores o iguales a 0, sería de menos infinito hasta 6, hasta 0, perdón. Sería cerrado, ¿no? Porque acuérdense que este es el que me indica que es cerrado, unido con 6 hasta infinito. Y recuerden que cuando tengo la solución de la inecuación, ese va a ser el dominio. O sea, el dominio de G va a ser los X que pertenecen a los reales, tal que, ¿cómo escribimos eso? Analíticamente. X menor o igual a 0, ¿no? Muy bien, sí señor. O, Unido. no, acá no se llama O. Cuando, ojo con esto, perdón con esto, una aclaración. Cuando hablo de intersección es sí, cuando hablo de unión es O. Entonces, X menor o igual a 0 o, ¿cómo pondría este? X mayor o igual a 6. Ajá. ¿Sí ven? Ese sería el intervalo solución. Y ese intervalo pues va a ser la solución a... Digamos que ese es como el caso más pesadito en cuanto a dominios. Pero fíjense que aquí que más que aprenderse un procedimiento, es como indagar sobre cuáles son las restricciones que tiene esa función que estoy mirando, ¿vale? Entonces, fíjense qué es eso, es mirar qué problema me pone la función. Pero vuelvo y les digo, los problemas son divisiones por 0 o radicales, o la combinación de los dos como en los últimos ejemplos, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso fue lo que trabajamos ayer, digamos que reforzando lo de ayer. ¿Alguna preguntita sobre eso? Es importante analizar el dominio de una función. ¿Por qué es importante? Porque uno tiene que saber cuándo una función no tiene definición. Eso lo miraremos ya después cuando trabajemos las funciones. ¿Qué implica que en el dominio no esté? Entonces, en un contexto, en un problema, ¿qué pasa? O qué pasa, por ejemplo, con la misma gráfica de la función. Entonces, bueno, esa era la parte para culminar de lo de ayer. Lo que anexamos hoy son algo que nosotros vamos a llamar álgebra de funciones. Esta parte no es tan difícil, la verdad. Álgebra de funciones simplemente que te dice es que cuando yo tengo funciones, dos funciones en este caso, yo puedo operarlas. Ejemplo, yo tengo la función f, tengo la función g. ¿Cuál es? Cualquiera que se le ocurra. Usted puede definir 4 operaciones. Por ejemplo, f más g, por ejemplo, f menos g, por ejemplo, f por g o por ejemplo, f sobre g. Es decir, está la operación suma, la operación resta, la operación multiplicación y la operación división. Esto es álgebra de la que vimos en la primera parte.
Porque cuando yo digo sume dos funciones, pues toca mirar si son polinomios, pues se suma con la regla de polinomios, si son fracciones, pues se suma, eso depende de cómo lo que nos den, ¿sí? Ahorita lo vamos a mirar. Una cosa que sí quiero que tengan en cuenta es que obviamente cuando tú le aplicas una operación a dos funciones, el dominio cambia. El dominio puede que no sea el mismo, puede que no sea el mismo, pero siempre vamos a pensar que el dominio va a ser la intersección de los dos. Entonces significa que es que cumple a uno y que cumple al otro. Vamos a mirar un ejemplito y miramos. La verdad no me parece tan complejo, vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, vamos a operar las 4 cosas en esto que está acá. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo 1, que es el x al cuadrado más 1. Entonces, fíjense en esto. Vamos a hacerle todas las operaciones que les acabo de mostrar. Como es negro, vamos a hacer el ejercicio 1 acá. Bueno, mi función f es esta, mi función g es esta. Vamos a hacer el 1. Pregunto, ¿quién vendría siendo f de x más g de x? O bueno, no lo escribamos así. Normalmente no se escribe así, se escribe f más g de x. ¿Quién sería esa función? X al cuadrado. F, David, x al cuadrado. ¿Sí? Más 1. Ah, Juan Pablo, perdón. Sí, X señor. al cuadrado más 1 Ajá. Pues más 3x. ¿Vale? Vale, es válido, pero entonces como estamos hablando de un polinomio, acuérdate que cuando yo tengo un polinomio, pues simplemente lo ordeno, ¿no? Ordeno del grado mayor, y aquí ya me equivoqué, x al cuadrado más 3x más 1. No es que ya iba a decir que es que esto está mal, no, sino que uno se acostumbra a dejarlo ordenado. ¿Qué implicaría, por ejemplo, f menos g? Sería x al cuadrado más 1, ojo, menos 3x, ¿no? Cambiaría ese el signo. Y aquí nos quedaría x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, cuando usted está operando suma o resta, lo que estás haciendo es sume la expresión 1 con la expresión 2. La otra, f por g de x. Eso implicaría x al cuadrado más 1 por 3x. ¿Alguien me dice cómo dejaría esa función? ¿O cómo quedaría? Sería Se 3x al multiplica. cubo. 3x al cubo más 3x. Daniel. Exactamente. Hago la regla de multiplicación. Por eso les digo que es que aquí en funciones nos van a aparecer muchas cosas que ya hemos visto, porque cuando usted hace las operaciones, pues depende. Si es una función polinómica, pues vamos a hacer operación entre polinomios, o si es de fracciones, va a hacer operación de fracciones. Bueno, eso depende de la función que no tenga. Entonces, en este caso, nos quedaría esto, ¿vale? Listo. Y voy con la última. F sobre g de x. ¿Esa cómo quedaría? Esa sencillita. Se vuelve una fracción. X al cuadrado más 1 sobre 3x. ¿Sí? Y pues ahí quedó. Ahora, listo. Usted ya definió las operaciones. Vamos con los dominios. Pregunta 1. ¿Este dominio de la primera operación tiene algún problema? No. Simplemente lo podemos ver todos los reales. ¿El segundo tiene algún problema? No. Simplemente son todos los reales. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna de las restricciones que estamos. Este tampoco. Una pregunta, ahí se le pone. Pero ahora preguntemos este. ¿Tiene restricción? Claro. Y siempre. El 0. diferente a 0, ¿no? Espérame, ¿quién me estaba preguntando? Yo, profe, Johan. El dominio es. No, bueno. El dominio Johan, es dime, es que no te entendí. F o que siempre se pone F qué. Bueno, perdónenme, que es que otra vez estoy. Es que, recuerda el dominio sí tiene, o sea, siempre va a ser todos los reales, a excepción que tenga alguna restricción, ¿no? Y que las restricciones en este momento son radicales y fracciones. En el último Después, serían todos los reales. Aquí me excepto equivoqué. cero. No. Perdón, sí. ¿Cuál es el que me pone problema acá? 0, porque 3 por 0, 0. ¿Hay alguna otra raíz que me falle ahí abajo? Creo que no, ¿cierto? No. Solo es el 0. Entonces uno dice,
Aquí no podemos hacerle nada aritméticamente, algebraicamente hablando, simplemente decimos el dominio de f de g de x, siempre lo pongo, pero no hay necesidad aquí porque ya estamos hablando de la función, sería igual a x que pertenece a los reales, tal que x tiene que ser distinto de 0, ¿sí ven? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué aquí simples reales y acá toda esta restricción? No, cuando son todos los reales uno puede usar simplemente este término para indicar que son cualquiera, ¿vale? Entonces, fíjense que cuando usted opera, perdón, la redundancia, cuando opera funciones, hay que tener en cuenta el dominio del rango, ¿vale? Perdón, el dominio. O sea, que no sea que por ahí se nos altere algo. Y fíjense que el que siempre nos va a poner problema va a ser f sobre g, porque al hacer esa operación de una vez nos vamos a tener una restricción de divisiones por 0. Entonces, siempre que usted tenga una operación f sobre g, tengo que tener cuidado de que, inclusive acá nos lo dijeron, g no puede ser 0, ¿sí ven? Eso siempre debe estar ahí. Bueno, vamos con la segunda, porque la segunda es un poquito más complicada. Espérenme a ver si la puedo copiar. No. Espérenme un segundo, la copio. Bueno, es raíz de x y 1 sobre x para copiarla aquí y ver la parte. Bueno, entonces, f, vamos a ver el ejemplo 2. F es raíz de x y g de x es 1 sobre x más 1, ¿vale? Y empezamos. F más g. Entonces, en este caso sería raíz de x más 1 sobre x más 1. ¿Cierto? ¿Podríamos operarla? Sí, pero no les aconsejaría porque lo que hace es complicarnos un poquito más la expresión. Lo podemos dejar así. Pero entonces ahora les pregunto. Dominio. ¿Cómo haríamos con el dominio ahí? No puede ser -1. Bueno, listo. Entonces voy a hacerlo aquí en un borradorcito. David me dice que no puede ser -1. Muy bien. No puede ser ningún negativo. Otra cosa. O sea, no pueden ser los negativos. ¿Cómo escribo eso? No me digan eso, Daniel. Dime cómo se escribe. Mayor o igual a 0. Exacto. O sea, escribémoslo ya, empecemos a decirlo como en ecuación. Miren lo que dice acá. Acá dice que el dominio va a ser la intersección. Y yo les decía, asocien intersección a i. Ese i simplemente va a ser lo siguiente. Como los mayores a 0 no está el -1, necesitaría, claro, ojo con esta idea. X tiene que ser distinto a 1, es el que tengo que descartar. Y X es mayor o igual a 0. ¿Necesito poner las dos condiciones? ¿Ustedes qué creen? No, simplemente es x mayor a 0. Exacto. Exacto. Claro, porque esta ya automáticamente me descarta esto. Entonces no necesito hacer eso. Simplemente el dominio de esta función va a ser un x que pertenece a los reales, tal que x es mayor o igual a 0. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ya el mayor a 0 me descarta el otro. Entonces no necesito preocuparme por eso. Listo. Parecido va a pasar con f de x. Lo único que va a cambiar es esto. ¿Listo? Pero si usted se fija, el dominio no se va a alterar. Porque a la final el problema va a ser que x sea mayor o igual a 0. De resto, sigue funcionando igual. Voy a borrar esta partecita. Listo. Entonces, vamos con la de por. La de por siempre es o sea, las que más nos van a poner problemas son la multiplicación y la de división, porque son las que transforman de pronto de manera más fuerte la función. Raíz de x por 1 sobre x más 1, ¿cierto? Entonces eso, si lo esta sí la podría multiplicar, simplemente quedaría raíz de x sobre x más 1. Pregunto, ¿esa transformación que acabo de hacer nos alterará mucho? ¿El dominio podría seguir siendo el mismo? El mismo. El mismo. El mismo. Exactamente, no habría lío. Entonces el dominio sería x que pertenece a los reales, perdón, ya estoy escribiendo feo, que x es mayor o igual a 0. Fíjense que todo esto es analítico, o sea, aquí no hay una fórmula que yo le diga a usted es que sale así, no, toca a veces analizar el tipo de función y la restricción que yo pueda tener. Bueno, aquí miren lo que pasa, es f sobre g. Aquí toca tener cuidado porque miren, sería esto sobre esto, ¿no? Pero entonces para poder adecuarlo me toca ponerle un 1 acá.
¿Listo? Y entonces hago ley de orejas. Raíz de x por esto, entonces nos daría raíz de x Raíz de x por x más por 1. x más 1. Y ya está. Y 1 por 1, 1. Listo. Ahora pregunto, ¿sigue siendo la misma restricción? Sí. Y inclusive ya no hay restricción porque no hay división por 0, ¿sí o no? Se nos fue porque al hacer la operación pues se desapareció el denominador en función, o sea, solo nos quedó un numerador. Y fíjense que todos los dominios son los mismos. ¿Vale? Entonces, así es. X es mayor o igual a 0. Para todos los casos, sí. Es que fíjate una cosa acá. El dominio pareciera que fuera siempre el mismo. ¿Sí? A excepción del de abajo. O sea, si usted halla el dominio de alguna de estas operaciones, lo más probable es que las otras van a ser iguales, pero en el caso de la división tenemos que tener cuidado con el denominador. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener cuidado. Entonces, lo establecemos así. Yo puse aquí un ejemplo, pero creo que sí. Quiero que por favor ustedes analicen el tercero. El tercero es este. F de x es igual a raíz de x más 1. ¿Sí? Es así. Y pues g de x es x. Listo, piensen en ese. Díganme las 4 operaciones. ¿Cuál es el? Acuérdense que lo más complicado es el dominio. ¿Cómo hago el dominio de esa función? ¿Listo? Entonces díganme, ahí en 5 minuticos. Bueno, no menos. Analicemos la primera, la suma, la resta, la multiplicación, la división y me dicen cuál es el dominio. Deme un segundito. Ya, vuelvo. Bueno, voy a ir anotando por acá para que miremos. Entonces, f más g de x, f menos g de x, f por x, f por g de x y f sobre g de x. ¿Listo? Entonces, por aquí es que aquí me escribió en el chat, no mire. No, profe, creo que yo las escribí mal. Es que espérame que no estoy pudiendo mirar me lo enviaste por... Pues a mí me dio x mayor o igual a menos 1 las 3 primeras. Y la última Perdóname, me dio... Bueno, sea, pues las 3... En operación, pues nos toca dejarlo indicado, ¿sí o no? O sea, eso sí no tiene mucho... Espera que estoy escribiendo esto al revés. No tiene mucha ciencia en cuanto a operación, que sería x más raíz de x más 1, ¿cierto? X menos raíz de x menos 1. Aquí sería x por... Ay, perdón, yo no sé por qué puse aquí menos 1. X por raíz de x más 1. Y la última sí sería x... Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Profe, ¿no se pone primero la raíz? Oh, Dios mío. ¿Cuál es f? Raíz de... Sí, que discúlpame, es que estoy aquí como enredado aquí. Es este. Bueno, en la suma no afecta, pero en la resta sí. Y acá sería, bueno, aquí sí nos podríamos adelantarnos y hacer la multiplicación para que simplemente nos quede x por factor de x más 1, ¿vale? Y el último sería x sobre raíz de x más 1, ¿vale? ¿En el último no quiere al revés, profe? Ay, Dios mío.
Ya, eso es que es jueves y el cuerpo lo sabe. Tin, raíz de x más 1 sobre x. Ajá, gracias. Listo. Ya, aquí algebraicamente no es que podamos hacer mucho y miremos dominio. Entonces, por ahora sí te escucho, David, ¿qué me dijiste? X ¿Cuál mayor o sería el igual a dominio? -1. Bueno, x que pertenece a los reales y x mayor o igual a -1. Sí. ¿Por qué? Porque es que x no tiene ningún problema. O sea, x, ¿cuál es el dominio de esta función? Es el dominio, son todos los reales, ¿cierto? Este sí es el que tiene el problemita. Yo por acá lo hago y digo, pues como es radical, pongo mayor o igual a 0, pero ese radical no tiene ningún lío porque es esto y ya ahí está resuelto. Entonces, fíjense que no está tan difícil de analizar. Lo mismo pasa con f menos g, porque van a ser las mismas, que sería x mayor o igual a -1. Lo mismo para esta, porque no habría lío con el por. Entonces sería x que pertenece a los reales, tal que x es mayor o igual a -1. Y el último. En el último video, El último me dio mayor o igual a 1. Mayor o igual a Mayor o 1. igual a 0. A 1. Mayor a 0. Yo puse No, tengan x, cuidado. Tengan x cuidado. mayor o igual a -1 y diferente de 0. Sí, sí, señor. Sí, ojo, no me pueden descartar. Es que, a ver, aquí toca así. X mayor o igual a -1 y además de eso, x distinto de 0, ¿cierto? Usted me va a decir, profe, ¿y por qué no puedo descartar? Es que si ustedes me dicen lo que me están diciendo que me pusieron x mayor o igual a 1, me están pensando en enteros y no me pueden pensar en enteros porque es que si usted llega y me pone esto, entonces usted dice, es que no puede ser 0 y tiene que ser mayor a -1, o sea, todos estos. Sí, pero es que si usted me pone esto, ¿sí? Usted me dice, no, mayor a 1, usted me está diciendo, sí, todos estos. Ojo, acuérdense que hay muchos números reales, usted se me está comiendo una infinidad de números reales porque me está descartando todo esto. El menos 0,5, ¿dónde está? El 0,5, pues esos son números reales y funcionan. Entonces no me salten del 0 al 1, no, porque ahí están pensando en enteros y recuerden que los enteros es una parte de los números reales, pero no es todo. Y si usted se me salta de 0 a 1, se me está comiendo una infinidad de números reales. Se me está saltando un poco de números reales. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el problema en el dominio? El problema en el dominio, voy a borrar esto, es puedo utilizar los mayores a -1, pero no puedo utilizar el 0. Ahí lo que estoy diciendo es esto. Usted hace su recta usted hace su recta, no es lo que necesito que piense. Usted está diciendo, -1 lo tomo y todos los que estén ahí encima, pero cuando llegue a 0 lo descarto y el resto lo puedo tomar. Y es muy diferente a lo que me estaban diciendo ahorita. Acá lo que estoy diciendo es, son todos estos, pero ojo, descárteme este que está acá, solo uno. Y no se me está comiendo esa infinidad de reales que les digo, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso, porque vuelvo y les digo, no es que yo salto del -1, no, o sea, tengan cuidado, o sea, es descartar. Acuérdense que los racionales descartan uno o dos números, no descartan una infinidad de números. Entonces sí tengan cuidado cuando defino, sobre todo ese, ¿no? Les repito, muchos de esos problemas se solucionan con un y. Este y que incluya este. Es como la idea. Bueno, pregunto. Claro, lo de las operaciones, el álgebra de funciones, fíjense que simplemente es hacer operaciones entre esos términos, pero a su vez tener cuidado con el dominio y el rango de esa función. ¿Vale? Bueno, aquí les mostré 4 operaciones, que fue la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hay una quinta, pero esa quinta es un poquito más compleja de las 4 que están acá. Entonces me van a poner mucho cuidado porque esta operación es de pronto la que siempre más se me confunde. Y es la siguiente. Cuando usted está trabajando con funciones, existe una que se llama, aquí la vamos a ver, que se me perdió, composición de funciones. Y esta es un poquito más compleja, ¿vale? La composición de funciones utiliza este símbolo de acá, este circulito así. ¿Sí? Cuando usted vea eso es operación, composición de funciones. Y ojo con lo que está, es esto. Me está diciendo que, vamos a hacer un ejemplo de composición. Me está diciendo
que coja f de x, ¿vale? Y mi f de x va a ser raíz de x. Pero para mí, mi g de x va a ser x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, miren lo que... Ah, bueno, aquí me la coge al revés. Que se las dije al revés. Dice, coja la entrada. Aplíquele la función g. Y cuando yo le aplico la función g, el x se me transforma en esto. X al cuadrado más 1. ¿Cierto? Y ya cuando tú le aplicas la función g, a lo que te dé, sea la expresión que se dé, eso le vas a aplicar la función f. ¿Sí ven? Y entonces en este caso la salida va a ser la aplicación de las dos funciones. ¿Claro? Bueno, miremos un ejemplo acá. Profe, entonces, ¿al fin se hace primero la F o la G? No, primero se hace la g. O sea, lo que haces es aplicarle a x normal, a la x, le aplicas la función g, y a la función g, lo que te dé, le vas a aplicar la función f. Sí, o Y sea, lo que- el dificultad está en empezar de adentro hacia afuera, porque a veces sí. hay tres funciones a la vez metidas ahí. Exacto. Entonces, Es como empezar un de tipo afuera. de potenciación entre Vamos a las... mirar un ejemplito aquí a ver cómo me les va. Vamos a practicar este un poquito porque es que a veces es el que se me enredan, pero la verdad es cierto, sí, desde cuando uno le coge el tiro es más facilito. Esto lo necesitamos hacer porque cuando trabajemos una cosa que se llama regla de la cadena, uno lo que está haciendo es trabajar con composición de funciones. Pero entonces miremos. Perdón acá. Pongamos aquí x y aquí voy a poner 2x, perdón, x menos 1 y aquí voy a poner 2x más 1. Listo. Entonces les digo, aplíquenme f compuesta de g de x, ¿vale? ¿Cuánto me les daría esa operación? ¿3x? No, da 2x más 1 menos 1, ¿no? Ah, pues Pensemos toca en- operarla. Pero sí, entonces claro. es a la 2. A ver, empecemos. El primero siempre va a ser x. Vamos a aplicarle a esa x la función g de x. ¿Qué nos daría, qué la transformaría ese g de x? La transformaría en 2x más 1, ¿sí o no? Cuando yo le aplico la g. ¿Sí? Ahora le vamos a aplicar a este, como si fuera nuestra x, le vamos a aplicar la f. Entonces, ojo con esto. La función f es x menos 1, pero en vez de x voy a escribir mi nueva x. Mi nueva x es 2x más 1. Ojo, acuérdense, esta es como si fuera mi x de acá. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, 2x más 1 menos 1. De aquí lo que hago es operar. ¿Qué podría hacer aquí? Pues restar estos dos, ¿no? Y al final nos quedaría 2x. Es decir, que si usted le preguntan por f compuesta de g, nos daría 2x. ¿Listo? ¿Sí es claro ese? Profe, yo no lo entendí. Sí. Venga, miremos, a ver, usemos una donde no haya tan... Profe, o sea, pues simplemente escoger como el resultado que dé la G, ¿no? Exacto, o sea, lo que te dé la G se la aplicas a F, como si lo que te den G sea la X del otro. Profe, hágalo Claro. con diferentes colores. Una pregunta, ¿y también puede ser G composición de F? Claro, sí, tú podrías hacer esto, G composición de F. Ahí lo que te está diciendo es, bueno, tengo la X, ¿cierto? Aplíquele cuál primero. La de F. La F, entonces la F me dice que es, la F acá es X menos 1. Entonces la X, como esta es la función F, es X menos 1, ¿vale? Y a esto que está acá se me va a volver mi nueva X en la función G. G es 2X más 1, pero para ahora mi X va a ser esto. Entonces nos quedaría 2 Por abro X paréntesis, menos 1 ajá, por X menos más 1 1
más 1. Más 1, ¿sí ven? Es este, solo que estoy... Y ahí se multiplica, ¿sí? Exacto, aquí se opera 2 por x, 2x, más por menos da menos, 2 por 1, 2, más 1. Algebraicamente, ¿qué puedo hacer acá? Pues restar 2x 2x menos 1. menos 1. Esto implica que no es conmutativa, es decir, no es lo mismo f compuesta de g que g compuesta de f, ¿listo? Pero sí se puede hacer, sí se puede. ¿Es como reemplazar la X? Es como reemplazar la x en la segunda operación, en la segunda función. ¿Sí? En realidad siempre este va a ser x y pues el primer término va a ser lo que te dé la función, pero el que va a cambiar es este. A ver, miremos otro ejemplo y miramos. Voy a poner como f de x igual a 3x al cuadrado más 1 y a g de x como x al cuadrado. ¿Listo? A ver, es que creo que me están haciendo caso. Empiezo. X. ¿Cuál es la primera función que le aplico? La g. Bueno, vamos a aplicar f de g, ¿no? Porque no lo he dicho. La g, entonces, g. Eso implica que como va primero g, se me va a transformar en esto. ¿Cierto? Entonces nos quedaría x al cuadrado. A este resultado le vamos a aplicar ahora f. Pero eso implica, voy a escribirlo aquí con azul, que es raíz de 3, pero mi nueva x va a ser esta. Entonces va a ser x al cuadrado. Pero entonces hay otro cuadrado, ¿no? Ojo, un cuadrado es el de la fórmula y el otro es el cuadrado que nos dio el número. Más 1. Algebraicamente, ¿qué puedo hacer? La verdad, solo aplicar una potencia. 3, x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Más 1. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa si yo les hubiera puesto al revés? Les digo, no, no hagamos eso, hagamos... perdón. Acá, g compuesta de f de x. ¿Listo? Entonces les digo, listo, ahora hagamos eso. Entonces uno dice, va de adentro hacia afuera. Entonces primero le aplico la f. F es raíz de 3x al cuadrado más 1. O sea, primero voy a hacer este. Entonces a ese le voy a aplicar el g. Y g es cuadrado, pero entonces como mi nueva x es todo esto, entonces simplemente lo que vas a hacer en paréntesis, voy a poner todo eso más 1 al cuadrado. ¿Qué podría hacer ahí? Algebraicamente, ¿qué puedo hacer? Quitar la raíz, ¿no? Cancelar la raíz. Hacer raíz, entonces al final este se nos vuelve 3x al cuadrado más 1. ¿Sí ven? Y esa sería la composición de... Profe, una pregunta. En el de F Profe, una pregunta, y eso uno lo puede, o sea, sin Santiago, espérame, estoy escuchando, William. No, profe, Es que no te escuché. Dime, William. No, que primero hable Gabriel. Entonces dime. Yo. Santiago. Soy yo, profe. Profe, uno, ese paso, esas flechitas, ¿se lo puede ahorrar? ¿O Sí. es obligación colocarlo? No, eso es como explicándoles de dónde sale. La idea, ustedes acuérdense que desde que defina bien cómo saco la composición, no hay problema, ¿vale? Es como una forma de mostrarle a usted cómo es que se saca eso. Pero pues lo importante es mirar sacar la función, mejor dicho, sacar correctamente la función. Ojo que hay una cosa que no hemos mirado y es, bueno, chicos, ¿y el dominio cómo nos va con eso? Porque tenemos que mirar el dominio. Entonces, por ejemplo, en la función resultante no hay problema, ¿cierto? F compuesto de G son todos los reales. Del segundo tampoco hay problema. Y eso es porque en sí en la inicial no hay problema. Entonces no tendría problema ahí. Todos los reales. En este que hicimos acá lo mismo. Dominio todos los reales. Esto se lo reitero porque... Venga, yo qué hice acá. Es que es este mismo. Bueno. Es porque uno, siempre que vayas a operar con funciones, ojo, recuerde, tiene que tener cuidado con el dominio de esa función. Pregunto lo siguiente. ¿Ustedes qué pensarían de este dominio? ¿Todos los reales? ¿Por qué podría garantizar que son todos los reales? ¿Alguien me podría decir? Porque
Porque la X está al cuadrado, entonces si colocara, perdón, está Bueno. la 4 si fuera un negativo, pues quedaría positivo. Exactamente, lo que dice Daniel. Como es x a la 4, pues nunca va a dar, esas x siempre van a ser positivas, por lo tanto yo nunca voy a tener problemas con eso, ¿cierto? Entonces ahí lo que tienen que tener cuidado es con que el número no va a ser negativo, pero pues ahí nunca va a ser negativo, por eso puedo garantizarlo. Y pues del último, esto es una función polinómica, no tiene ningún lío por contextos que no funcionen, y pues esto sería todos los reales. ¿Sí ve? Entonces es lo que les digo, toca tener cuidado con la operación, definir bien y al final siempre estar presente de que no haya problemitas con el dominio de la función, ¿sí? Es lo que sí les digo que tengan cuidado porque ¿qué? Porque ese es el problema que uno a veces tiene. Bueno, ¿Nos va a permitir descomponer esta raíz, la raíz de 3x a la 4 más 1, o la podemos dejar así? ¿Descomponer en qué sentido? No te entendería. O sea, ¿factorizarla? Sí, simplificarlo, lo más que pueda. Es que esa no se puede Podríamos hacer. dejar la X afuera de la raíz, ¿no? Sí, con acá, o sea, aplicando propiedades. Tengan cuidado porque yo no puedo, porque eso es una suma. Como es una suma, ninguna propiedad de esas que vimos nos sirve. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ojo, ahí tienen que tener cuidado cuando aplico propiedades. Yo tengo esto, ¿sí? Cuando yo les hablo de las propiedades, es por, y esto no es un por, es un más. Entonces eso no es factorizable. Eso, ahí mejor dicho, es intocable. Eso como está, quedó. Y si usted me dice, ay, profe, apliquémosle un caso de factorización, tampoco hay. O en pocas palabras, la función es así. Y no se le puede hacer, o sea, lo que hicimos ahorita de lo de signos, o sea, lo de la inecuación, porque resulta que pues no va a tener lío, porque vuelvo y les digo, como está elevado al cuadrado, pues nunca va a ser negativo. Entonces usted nunca va a tener problemas con ese tipo de ecuaciones, ¿vale? Es que ahí es donde les digo, las operaciones se hacen, pero no se memorice que entonces usted dice, es que como es radical, entonces mayor o igual a 0. Sí, pero también estudie la función, por favor, porque a veces uno puede sacar el dominio sin necesidad de ponerse a hacer todo eso, porque ahí ya está la solución. ¿Listo? Y que me estén hablando de que se pueda factorizar o que se pueda reducir, yo les diría, ¿pero para qué? Si ya al saber que está la 4, pues nunca va a ser negativo, o sea, ya no tengo que molestarme en ese caso. Es como lo que les pido que tengan cuidado. Bueno, chicos, voy a ponerles unos acá a ver si me hice entender. No había que hacer que le iba a decir algo. ¿Puedes subir un poquito la imagen? Espérame un segundito y ya la subo. Ay, se me dañó. Espérame un segundo. Es que se me desconfiguró algo acá. Un segundo y ya te contesto la duda. Espérame un segundo y ya te contesto. Ahora sí, dime. Subir la imagen. ¿En cuál ejemplo? Es que yo había copiado mal la... Es que yo no sabía que la fórmula, o sea, la función de x era 3x a la 2. Yo lo había copiado 3x más 1. Y se me hacía raro que porque... Ya. Listo. No, lío. Bueno, voy a ponerles unos casitos. Tranquilo. Voy a ponerles unos casitos, digamos, un poco más complejos a mirar cómo nos va. Pero ojo, lo que sí necesito es que no me dejen la función a medias. Es decir, ¿qué significa dejar la función a medias? Ejemplo, perdón, que estos ejemplos son sencillitos, pero dejar la función a medias es que usted, por ejemplo, me deje esto. No, usted lo que tiene que hacer es apenas tenga ya el reemplazo, opere hasta que quede en una mínima expresión, ¿vale? Eso sí es importante hacerlo. Y después de que usted deje esa mínima expresión, analicemos el dominio, que es lo importante a todos estos. Entonces, aquí les voy a colocar, vamos a mirar, son más difíciles. Usted sabe que yo le explico lo fácil para después ponerle lo difícil. Es lo chévere de ser profesor. Bueno, acá. Listo, entonces miremos este. Usted escoja el que quiera, o sea, no es que me ponga a hacer todos. Escoja el que le parezca como fácil, el que le parezca interesante. Y ahorita me dice, profe, yo hallé el de tal, y usted me dice cuál. Pero también le doy para que escoja si lo quiere hacer por este lado o lo quiere hacer por este lado. Usted escoja. Entonces, escojan uno y háganle el análisis. Y ahorita miramos.
porque la idea es que miremos cómo nos queda, ¿vale? Entonces ahí sí les doy 5 minuticos para que me los desarrollen, pero ojo, cuando me lo dicte, dígame, es tanto y el dominio es tal. Yo ya solucioné uno, profe. Vale, espérame un segundito. ¿Cuál? Espéralos, enumero porque siempre se me olvida enumerarlos y no sabemos de cuál. Listo, ahora sí, dime cuál. El 6. 6, listo. Entonces, ¿cuál? Compuesta de El verde. Dime. El verde, GF. Listo. G compuesta de F, listo. ¿Cuánto te dio? Sí, me dio 1 sobre X menos 4. 1 sobre X menos 4 raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada. Sobre, perdón, qué pena, sobre. Sobre raíz de cuadrada. Listo. Sobre raíz cuadrada de X. Listo. Así. Y dominio. Mayor, X mayor a 0. Muy bien. Bueno, el dominio está bien. Vamos a mirar si quedó bien definida la operación. Vale, gracias. Es aquí X mayor a 0. Sospecho que quitas el 0 por este de acá. Entonces sí se quite el mayor. Venga, a ver. Entonces hiciste F compuesto de G, primero el de adentro. Entonces 1 sobre raíz de X. Lo de abajo se vuelve... Uy, no, mentiras. Espérame, ¿qué hiciste ahí? Profe, una pregunta. No, es más complejo que eso, Jennifer. Creo que no sale por ahí. F es 1 sobre raíz de X. Mentiras. Espérame que quedé con una duda. Espérame que la estoy definiendo yo mal. Voy a hacer aquí el borrador. F de G. Entonces, va al de adentro primero. O sea, reemplazo por F. Que sería 1 sobre raíz de X. Y reemplazo sobre G, que sería, 1 sobre raíz de X al cuadrado menos 4 por raíz 1 sobre raíz de X. Sí, mentira, sí tienes razón. Esto se va, o sea que nos daría X menos. Sí, no mentiras. Sí tienes razón, Jenny. Entonces está bien. Profe, ¿y no se reemplaza la G en la F? La G en la F. Tú tomas primero el de adentro, ¿no? Va de adentro hacia afuera. Mira, ay, que lo hice. Por ejemplo, si es F de G, ay, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Primero tomo la de... Ay, ¿yo qué hice? Perdón, sí tienes razón. O sea... Sí, tienes razón. O sea, creo que lo que hiciste, Jennifer, fue el otro, ¿cierto? Hiciste fue F de G. ¿Sí? ¿Estoy mal? Pero es que creo que no está especificado, por eso uno se confundió ahí, de pronto. Espéralo. O sea, no decía nada de eso. No, por eso le digo... No, profe, El verde así está bien, pues. No, sí. Es que te lo explico así. Sí. Va de adentro hacia afuera. Es decir, G compuesto de F, F compuesto de F, G compuesto de F es, aplico primero F y después G, ¿cierto? Profe, ya hice uno. Sí. El 5. O sea, ¿sí quedó bien? Sí. Pero, o sea, en la tabla, igual ahí está la tabla, el resultado sí sirve. O sea, el profesor hizo una tabla arriba, ¿no? O sea, como el resultado claro. que dice tú Por eso, sirve para el lado derecho. Es que David, ¿quién es la que me estaba diciendo que le hice al red? No, es que son las dos opciones. Usted puede escoger G, F de compuesto de G y G compuesto de F, ¿vale? Es por eso. Pensé que la que me estaba diciendo era que lo habíamos hecho al revés. Listo. Por ahí alguien me ha dicho que ya estaba. ¿Quién? ¿Sí? Yo. El 5. Edward, el 5. Sí, señor. Bueno, díctame. ¿Cuál de las F de G. F de G, listo. Entonces te dio. Me dio X menos 1. ¿Y ya? Sí, señor. Listo. El dominio es todos los reales. Sí, ahí sería todo lo real, es el dominio de la composición. Creo que me lo dejé tan poquito espacio que... listo, entonces vamos a ver. Yo también. ¿Quién me habla? Perdóname que es que no te vi.
Uribe. Andrés, Yo también, listo. profe. Yo también. ¿Cuál, Andrés, cuál hiciste? El 2, Sí, el 2. que sería f de x compuesta de x. Sí, F compuesta de g. F compuesta de G, listo. ¿Cuánto te dio? X menos 3 y el Sí. dominio son todos los reales. Bueno, lo voy a poner así para no gastar tanto espacio. Espérame, la verifico rápido. Entonces sería F compuesto de G. Entonces G es esto. Después le elevas al cuadrado. ¿Por qué cancelaste? Creo que ese Al sí hay un cuadrado error. de la X, profe. Sí, pero venga a ver, voy a hacerlo acá Raíz, porque ¿no? creo que está mal. Es F, venga, miramos, F compuesto de G, ¿listo? Entonces, yo les digo, bueno, X es la primera, cojo la G para mí es raíz de X menos 3, ¿sí? Ah, sí, 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 porque ahí ya después lo que hago es eso elevado a la 3, sí, 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 qué pena contigo, me estaba confundiendo con al revés, perdón, G y F, sí. Entonces sí sería, sí está bien, vale. ¿Quién más? Profe, ¿me podrías explicar el de X menos 1? Ya, es que ese no lo he verificado. Estoy con Profe, estoy ciego, vamos a mirar. ¿El 6? ¿Cuánto te dio? Pero el F de G, listo, sí, ¿cuánto te dio? me dio X pertenece a los reales, tal que X es menor Ah, a 0. pero díctame primero cómo te quedó la función. A la función me quedó f de x es igual a 1 sobre raíz, Sí, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x. sí, 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 está bien. ¿Y el dominio? Dominio de f composición de g es igual a x, pertenece a los reales, tal que x es menor a 0 o mayor o igual a 4. Menor a 0 o O mayor o igual a eh, 4. X mayor o igual a 4. Bueno, ahí si no estoy mal, tuviste que hacer esto, ¿no? Que es por factorización. En el Sí, 5 Sí, por tumba. resultado, en el sí. 5. En F, Y pues como está mencionado que unión es O, entonces Esperen, chicos, que es que me hablen varios al mismo tiempo y como que se corta el sonido y no escucho al final a ninguno. William, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué fue el que cambió? hay datos intervalos, pero como usted ha mencionado de que unión aquí representa es O, entonces por eso es que Este es es un no. ¿Es unión o te dio unión o te dio sí, Es que como está escrito, tiene que ser unión, porque no tendría sentido menor y mayor. O sea, tú no podrías, es que si yo le pongo y no tendría sentido, porque estarías diciendo, dime un número que sea menor a 0 y mayor a 4. No existe. o sea que O sea, solo necesitamos una condición, ¿no? Que sería mayor a 4 en ese caso. No, no porque no. Porque, ojo lo que estoy diciendo. El número tiene que ser o menor a 0 o mayor a 4. ¿Sí ves? O sea, Ok, estoy ok. cogiendo desde menos infinito hasta 0, unido con 4 hasta infinito. O sea, o tomo los del extremo izquierdo o tomo los del extremo derecho. Ahí está bien. o sea que ¿Muy imaginario? con unión, profe. Sí, pero entonces recuerda que yo les dije que la unión no la escribimos así en este, sino con un no. Acuérdate, la unión la asocio con no. Porque creo que estás diciendo Por eso. eso, profe, A ver, es que creo que algunos se me confundieron. Usted está, quien me dio la solución me dijo esto, ¿cierto? Entonces yo no puedo utilizar y porque no hay uno que cumpla las dos condiciones. O sea, si un número está aquí o está aquí. Entonces por eso yo uso unión. La unión hace referencia a o usted puede coger números del menos infinito hasta aquí o desde 4 hasta infinito. Eso es lo que me está diciendo ese dominio. O sea, en pocas palabras, son todos los reales menos este intervalo de acá en el centro. ¿Listo? pero sí quedó bien, profe. Sí. Sí, porque es que si es x al cuadrado menos 4, entonces si quieren la reverificamos rápidamente, sería x menos 4, ¿cierto? Entonces sería, el intervalo sería 4 positivo y 0. Y entonces estaríamos aquí cogiendo menos 1, estaríamos cogiendo 1, estaríamos cogiendo 5 de muestra, ¿no? Entonces en el primero se nos vuelve, bueno, aquí hago las líneas, se nos vuelve menos, más, en el x menos 4 se nos vuelve menos, en x1 sería menos 3 menos más, ¿cierto? Y se nos volvería menos por menos,
Da más, menos y más. Sí, mira, sería de menos infinito hasta 0, ahí está bien. Y el otro positivo es de 4 hasta infinito, sí, ahí está bien el dominio. No hay lío. Profe, yo tengo la primera, la G con posición F. Ramos, listo, espérame un segundito aquí, borro esto y miramos. Yo tengo otro resultado del 5. Del 5, o sea, te dio diferente. Espérame, Ramos, me dictas el tuyo y ya, ¿y quién me dice el resultado del 5 ahorita? Es que no vi quién fue. Ah, ¿fue Ramos? ¿Tú dices que tienes otro resultado del 5? No, yo tengo ese el primero. El primero Ah, es listo. composición de ¿Cuánto F. te dio? Me dio 4x más 2 sobre x. 4x más... Soy yo. El otro. Ah, G compuesto de F. G compuesto de F. Listo, 4x. Más 2 Sí. sobre x. Sobre x. Espérame, a ver, verifico rápido. Entonces es G, entonces F1 sobre x y después sería 2. O sea, ahí sería 2 sobre x más 4, ¿cierto? Y lo que hiciste fue multiplicarlo, sería... Ah, sí, sí está bien. Sí, señor. ¿Y el dominio? Sería todos los reales x mayor a 0. No, estaría en No, desacuerdo. x diferente de 0 ya. Ah, bueno, eso es otra cosa. Sí, qué pena. Sí, señor. Entonces aquí sería x que pertenece a los reales, tal que x es distinto de 0. Sí, señor. Ahora sí, en el 5, que es que hace rato me lo están debatiendo. Este fue lo que me dio, que no lo verifiqué. Santiago. ¿Cuánto te dio a ti? 2x menos 1. Te dio a ti. Sobre 2x. Y el dominio es... Creo que es el mismo de arriba, ¿no? Todo lo real, todo lo real. No, sí. X mayor a 0. No, ¿por qué? Ah. Mira, no, porque no tienes un radical. Ah, perdón. Sí, es igual al de arriba. Sí. Bueno, pero entonces primero lo que voy a hacer es verificarlo, ¿vale? Porque no sé quién tiene la razón, no lo he verificado. Entonces es el quinto, ¿no? Y es el primero, o sea, F complemento de G, y vamos a mirar este. A ver, si es este, entonces yo digo X va de adentro hacia afuera, o sea que mi primer G sería 2X menos 1, ¿cierto? Y aquí ya le apliqué mi G, ahora le vamos a aplicar F, donde el X va a ser X, entonces el X lo tengo que cambiar por todo esto, 2X menos 1, y abajo sería 2X menos 1 más 1. Sí, señor, tienes razón, no me acuerdo quién me dio el primero, pero mira, este es el, sí es cierto, está mal este que está acá, toca corregirlo. Entonces, el dominio serían todos los reales. Mira que el dominio es este mismo, ¿no? Todos los reales menos el 0. Entonces, fíjense que, digamos que operar en la composición es tener presente qué operación puedo utilizar, pero también el dominio que yo le puedo sacar. Entonces, vuelvo y les digo, de pronto la complejidad en qué va. Vuelvo y les digo, uno le coge el tiro a la operación y como que no tiene tanto lío. Pero sí, ojo, acuérdese de definir el dominio de esa función, porque es importante sacar correctamente ese dominio. Es importante saber qué números reales puedo manejar. ¿Alguno hizo el 3? Ahí no se puede simplificar 2x, ¿verdad? No, señor, porque hay un menos ahí metido, hay una resta metida. Acuérdate que yo puedo hacer esas simplificaciones con la multiplicación. Creo que la simplificación fue lo que hizo el que dio el primer resultado de menos 1. No, porque entonces me cancelaría todo. Entonces hubiera quedado solo menos 1. No, el error, no sé qué sería el error, pero no estaba bien definido. Igual, para eso estamos mirándolos acá para que se analicen esos casos. Una pregunta, ¿esta función recuerdan qué es? ¿Valor absoluto? ¿Valor Sí, absoluto? Bueno, yo les preguntaría, esta función es usada a veces mucho. ¿Qué pensaría usted del dominio de esa función? Que serán todos desde 1 en adelante, o sea, x mayor o igual a 1. Estás pensando en las imágenes, no en los x que... Acuérdate, en el dominio son las x que puedo tomar. ¿Habría alguna x que yo... exactamente, porque
Si tú me piensas en un negativo, pues el valor absoluto de menos 1 es 1, por ejemplo. Entonces no habría lío. Pregunto lo siguiente. ¿Puede que analíticamente yo pueda saber quién es el rango de esa función? ¿Ustedes creen que yo podría definirlo así nomás mirándola? ¿Podría saber qué imágenes tomaría? Todos los reales serían, ¿no? ¿Será Pues que sería sí? como... Jennifer, dime qué me ibas a decir, perdón. No, es que me confundí, pensé que era una raíz también. No, pero por ahí va el asunto. O sea, ¿Qué hace el valor absoluto? ¿Recuerdan qué hace el valor absoluto? es la distancia que hay entre los opuestos hasta cero. O sea, la misma cantidad. Algo así, o sea, es la distancia del cero al valor que te da. ¿Qué característica tiene el valor absoluto? Un número negativo lo vuelve positivo porque es una distancia. Muy bien. ¿Y eso qué implica? Que siempre va a ser positivo. O sea que el rango, ¿quién sería? De 0 en adelante, ¿no? Voy a escribirlo así, bueno, voy a poner perezoso. Estamos pensando en este. Pregunto, ¿incluye el 0 o no? ¿Es que creen? Pues no, de 0 es 0. O sea, 0 es el punto. O sea que sí puedo incluirlo, ¿cierto? Ahí salió. Listo. Entonces el rango sería los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor o igual a 0. Ojo con esto. Yo sé que el rango no lo hemos estudiado, pero es que así es que se estudia el rango. O sea, el rango se estudia analizando el caso de la función. Es más complicado porque no es tan fácil de ver a veces, pero hay ejemplitos como este donde les puedo mostrar que sí. Cuando uno estudia el rango de una función analíticamente, depende de cada función, depende de cómo se comporte. En este caso, en el valor absoluto, como yo ya sé que nunca va a ser negativo, eso me permite establecer que el rango son todos los positivos. Analícelo, por ejemplo, en esta. Si yo le digo a usted, hagamos una bien sencilla. ¿Sí o no? Por dominio, usted ya sabe que son todos los reales. Pero yo le pregunto, ¿será que así nomás podría averiguar el rango? ¿Cuál sería el rango de esa función? Todos los positivos. ¿Cómo escribo eso? Acuérdense cómo lo escribo en matemáticas. Mayor igual a Exacto. Mayor igual a 0. Exacto. Entonces, fíjense que es una sencilla, yo sé, es una muy sencilla, pero hay funciones donde yo puedo empezar a mirar el rango, ¿sí? Ahora quiero que piensen en lo siguiente. ¿Y qué pasaría si yo le hago una variación a esa función y le digo, venga, ¿qué pasaría si es esto? Usted que, bueno, dominio, empecemos por dominio. ¿Algún error en lo que falla? No, ¿cierto? El dominio no tendría lío. Porque acuérdense que cuando usted piensa en dominio, piensa en radicales y en divisiones por cero. De resto, todos los reales. Ahora voy con el rango. ¿Ustedes qué piensan? Daría igual, ¿no? Todos los positivos. Daría todos los positivos. Porque... Daría igual, x mayor o igual a 0. Bueno, ustedes me dicen esto. Entonces, profe, eso es fácil. Entonces, me están diciendo esto. Y yo les diría, no. ¿Por qué no? Voy a ponerle... Dime, Sebastián. Sería todo, ¿no? La curva va para abajo. Porque el negativo. Sí, señor, por ahí va el asunto. La función curva va para abajo. Es cuadrática, pero está abajo. Entonces, serían todos los negativos. De 0 para abajo. O sea, de 0 así. No, creo que son todos. No, Sebastián, perdón un segundito. Sebastián, ¿cómo me dirías lo que me acabas de decir en ecuación? Acuérdate que lo tenemos que escribir en ecuación. Pues X, que pertenece a los reales, tal que X sea menor, no sé si igual, de pronto menor o igual a 0. Listo. En esta sí estoy de acuerdo. Y usted me va a decir, ¿pero por qué, profe? Vámonos con lo siguiente. Bien, voy a poner aquí. Para los que cuando necesite el álgebra, el GeoGebra aquí está activado para que usted lo mire. Igual usted pone GeoGebra. Quiero que analicen lo siguiente. Yo tenía la función x al cuadrado, se la voy a poner acá. ¿Ustedes se acuerdan que el dominio lo ve acá, pero ya sabemos que el dominio no tiene problema? Pero miren el rango, si ven que la función sube de 0 hacia arriba, esto no tiene existencia. Pero quiero que observen qué pasa cuando yo le pongo el negativo.
Uy, pero bueno, pongámoselo donde es, porque es que como que no. Acá. Eso es creo que lo que me trata de decir. Claro, profe, es que si le pongo el negativo lo que hace es voltearme la función. Claro, la parábola estaba hacia arriba, pero el negativo me lo invirtió y cambió el rango, porque ya no está hacia arriba. El que está cambiando es este. ¿Sí ven? Entonces, claro, cuando yo hablo del dominio, yo ya no puedo hablar de este, porque ese signo me invirtió la función. Entonces ya estoy hablando de un rango que va de menores a cero, o sea, de menos infinito hasta cero, ¿cierto? Y por eso es que va aquí. Y de la pregunta que tenía, sí, el cero funciona, no hay problema, porque 0 por menos por 0, pues da 0 igual. ¿Sí ven? Entonces, los rangos se analizan así, pero vuelvo y les digo, los rangos los vamos a analizar de función en función, es decir, cuando veamos cada función les digo cómo es que se analiza. Es más o menos algo de lo que acabamos de hacer. Y a veces, a pesar de que es analítico, desafortunadamente a veces nos toca apoyarnos de gráfico porque a veces la función como que no nos ayuda mucho. Entonces, eso depende de la complejidad de la función. Bueno, entonces, ojo con esto. ¿Qué trabajamos hoy? Operaciones, primero, como que volvimos a ver lo del dominio de manera analítica. Lo del dominio sí los voy a molestar mucho con eso porque se van a dar cuenta que cuando estudiemos tipo de funciones, lo primero que siempre lo voy a molestar es, bueno, ¿le funciona el dominio para todos? Porque hay que tenerlo en cuenta. Después miramos el álgebra de funciones, que simplemente es suma, resta, multiplicación, división, que digamos que es lo mismo. Usted opera de acuerdo a lo que tenga, pero tiene que tener cuidado con el dominio. Y finalmente, la operación de composición. La función de función compuesta, pues simplemente es que una función está inmersa dentro de otra. Vuelvo y le digo, este es un tema algebraico, pero es para definir algo que se llama derivada después, regla de la cadena, después se mirarán, pero es bueno practicarlo porque la regla de la cadena prácticamente es hacer una función compuesta, en cierto modo. Entonces, hasta ahí terminamos la parte básica de funciones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer la otra semana? Vamos a empezar a estudiar las funciones tipo a tipo, ¿sí? El martes miraremos lineal y cuadrática, el miércoles, bueno, ahí vamos mirando cada una y ya. ¿Y qué es lo que hago en esa semanita de clase? Le especifico todo. El dominio va a ser este, el rango va a ser esto, las formas que tienen las funciones van a ser esta. Bueno, ahí hacemos una caracterización, pero también con aplicaciones que usted puede mirar. Importante Pero tener una pregunta. Dime.